Buenas noches, damas y caballeros, y todos los que nos escuchan a través de este canal, el diálogo de los hermanos bíblicos. Damos las gracias al Señor por una oportunidad que nos ha dado de estar aquí en pie, siguiendo transmitiendo mensajes de vida, mensajes de salvación. Hoy tenemos un tema muy importante, del cual todo el que esté buscando del Señor tiene que estar alerta. ¿Cuál es el tema? Las profecías de las guerras y rumores de guerra, aún de pestilencia, como estamos viendo en el mundo, que es unos cuantos años atrás, vimos una gran pestilencia que encerró al mundo. Y esa es la pestilencia que están comenzando a llegar ya, donde la Biblia nos dice que estos son los principios de dolores. La Biblia dice que se enfrentarían naciones contra naciones. Y hoy estamos viendo eso. ¿Qué va a traer esto con el pasar del tiempo? Traería lo que se tiene que desatar, no porque lo digamos nosotros, sino porque la Biblia nos lo enseña, la tercera guerra mundial. Para dar la tercera guerra mundial, el siguiente paso, en el tiempo que el Señor lo tiene señalado, de que se manifieste ¿quién? El anticristo, porque el cuerno pequeño del cual habla la Escritura tiene que derribar a 3 de los fuertes y va a dar su poderío, como la Biblia no lo va a hablar. ¿A quién? Le va a hacer una imagen a la primera bestia, hermano. Amén. Entonces, todos estos eventos se van a ir dando, y mire cómo está el mundo hoy en día, las guerras cómo están, naciones contra naciones, todas las pestes que están llegando, y es muy importante que todo el que esté buscando al Señor esté alerta de que de todas estas cosas, porque van a ir sucediendo en el tiempo que el Señor lo tiene pronosticado. Por eso nosotros, vuelvo y repito, debemos de estar alerta para ir viendo todos los acontecimientos que están pasando. Damos la bienvenida a los hermanos aquí presentes, con los cuales estaremos dialogando de este tema. El hermano Ezequiel, el hermano Junior. Amén. Con los cuales estaremos dialogando sobre este tema muy importante. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Estábamos hablando de esa parte de cuerno pequeño y de que le va a hacer la imagen a la primera bestia. Amén. La cual nosotros sabemos que la primera bestia que hubo, que fue cabeza de oro, la cual esta bestia gobernó, dice la Biblia, el mundo completo. Amén. Dice que donde había gente, ahí gobernó ese poderío. Y estamos hablando de nada más y nada menos del gobierno de Nabucodonosor. Amén. Que fue el gobierno de la primera bestia, que fue la primera bestia quien gobernó el mundo completo. Y la Biblia dice que debe de suceder de nuevo este poderío, este gobierno nuevamente, que gobierne el mundo entero, y hoy se están disputando. Veamos los 4 animales que ya están de frente. Las 4 bestias. Que son las 4 bestias que menciona Daniel 7, 3 en adelante. Y estas bestias ya están mirándose la cara y ya están enfrentándose en falsa bandera. Las cuales estas 4 bestias son Estados Unidos, la OTAN con 31 países a su favor, Amén. Rusia y China, donde la Biblia dice de dónde es que sale este gobierno mundial, que hoy es cabeza y le dicen que es policía del mundo. Amén. Entonces vamos a hablar de lo que es Mateo 24:3 en adelante, donde los discípulos, él le enseña a los discípulos el tiempo del fin, y estamos en el fin. Estamos donde se están cumpliendo estas señales, que de hoy vamos a hablar de ese tema. Amén. Dice la Biblia en Mateo 24:3, señales antes del fin. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Pablo y varón. Mire, seguimos ahí en ese mismo punto. Marco. Amén. Mire que la Biblia dice, porque engañarán a quién, a muchos, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Verdad? Dice Amén. que van a engañar a muchos. Porque si hoy, amigo oyente, usted no mira a través de la Escritura, si usted no se ha instruido conforme a la Escritura, a los puntos bíblicos, mire que el Señor hace 1000 y pico de años que estas palabras fueron escritas. Por eso hoy usted no se debe de llevar de lo que dijo fulano ni de lo que dijo sutano, sino como dice la Escritura, Amén. para que usted no pueda ser engañado y caiga en condenación. Porque las cosas de Dios son con orden. Y Él nos dejó el mapa, así lo creo yo, nos dejó el mapa, que es la Escritura, para nosotros poder llegar al tesoro, para poder encontrarlo, para que su abrigo nos resguarde. Porque si no miramos por el orden bíblico, vamos a ser engañados, como dice la Biblia aquí, que muchos serán engañados. Sí, muchos serán engañados. La Biblia habla de toda esta parte. Cayendo el tema del mapa, que se llama la Escritura, el mapa nos conduce a nosotros a la vida eterna, Amén. así como usted dice, y también nos purifica a nosotros de Señor ponernos el traje que Él quiere ponernos. No es que nosotros debemos de poner, sino lo que Él quiere ponernos a nuestra vida, que se llama también la palabra de Dios, nos sirven para todo. Pero estas personas que son los falsos profetas, lo debían a usted de la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque los falsos profetas tienen un propósito, que ellos están en las iglesias hoy. Hoy Satanás tiene, la Biblia habla de que tiene los ministros de él, los ministros de enseñando de la Escritura torcida, dice que ellos la tuercen como animales irracionales. Entonces es importante nosotros conocer quién nos predica a nosotros y mirar la noticia, lo que está aconteciendo hoy, de lo que la Biblia dice, que para el tiempo del fin se oirán de guerra y rumores de guerra, y dice, y nación contra nación. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo nación contra nación, reino contra reino, ya enfrentándose, mandando misiles nucleares y mandando cuantas cosas. Se están enfrentando, hay mucha muerte. Amén. Entonces el cristiano debe de estar erguido, como dice la palabra de Dios, mirando lo que está aconteciendo en nuestro diario vivir. Amén. Entonces, en el libro vamos a continuar, aquí en el versículo 9, versículo 7 dice, porque se levantarán nación contra nación, 24:7 de Mateo. Dice, y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto serán principios de dolores. Entonces hoy entregarán a tribulación. ¿A quiénes? ¿A quiénes van a entregar a tribulación? Donde hoy los que tuercen la palabra dicen que el pueblo de Dios no va a estar aquí en la tierra cuando venga la gran tribulación. Pero yo les voy a decir algo, hermano. Ya comenzó la gran tribulación y estamos aquí todos. Porque la Biblia dice que se levantarán reino contra reino. Y ya estamos en principio de dolores. Amén. Donde ya ha comenzado ya los ramazones, como dice nuestro hermano Rafa. Estamos percibiendo ya los ramazones del anticristo, ¿verdad? Donde él quiere tomar posesión del mundo. Amén, así es. Y la Biblia dice que la va a tomar. ¿Te ves? Tiene que ser gobierno mundial. Este gobierno que va a pelear con estas tres bestias, que la Biblia dice que esta bestia debe de derribar tres De los principales. de los principales. Estamos hablando de Rusia, China, la OTAN y Estados Unidos. Una de ellas de derribar tres, la cual nosotros decimos con datos bíblicos que esa bestia sale de Estados Unidos, porque dice que viene del norte,
y en el norte está Norteamérica, y con muchos datos bíblicos nosotros decimos lo que decimos y creemos lo que decimos. Amén. Entonces lo creemos porque nos esforzamos por escudriñar la palabra de Dios, y que lo que va a acontecer no nos coja a nosotros de sorpresa, como a muchos cristianos lo va a coger si no miran por el orden bíblico lo que deben de mirar. Amén. Entonces dice aquí, muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, no dice poco, vea cómo dice, Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quién engañan? A los que no miran por el orden bíblico. Porque nosotros debemos de saber que Jesús dijo, el que cree en mí como dice la Escritura, no como dicen los hombres. Hoy, como siempre he dicho, vuelvo y repito, que las religiones hoy han sacado la palabra de Dios de las iglesias y ellos mismos ponen su teoría sin datos bíblicos, le predican a usted, y usted, como no conoce la Biblia, dice, a todo le dice amén. Amén. Es importante conocer de que debe de ser como dice la Escritura. Amén, varón. Y diciendo eso que usted acaba de decir ahora, que se leyó en Mateo 24:11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. ¿Acaso no vimos nosotros hace un año y pico atrás a un mencionado Cristian Tempone que puso fecha? Sí, Un falso profeta totalmente. puso una cuanta. Puso fecha para lo que era pueblo de Dios, se iba. Septiembre 17. Sí, Se iba, ya lo que era pueblo de Dios se iba. Un falso profeta. ¿Por qué ratificamos que era falso profeta? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice Amén. todo lo que tenía que acontecer o lo que tiene que acontecer para que entonces estas cosas pasen. Por eso vuelvo y le digo, amigo oyente, tenemos que mirar lo que dice la Escritura para conocer cómo es que las cosas vienen, no por enseñanza ni estratagema de hombres, sino por la enseñanza espiritual que el Señor nos está dando a través de la Escritura. Amén. amén. Así es que debe de ser. Entonces, continuamos aquí. El versículo 12 dice, 24:12 de Mateo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El que persevere en qué? En su palabra. ¿Por qué? Porque muchos engañadores lo van a traer a usted. Si usted no está afincado en la Escritura, a ustedes lo van a llevar de aquí para allá. Debemos de estar afincados en la Escritura. Que el que venga a hablarle de la Biblia a usted, le muestre datos bíblicos sin torcer la palabra de Dios. Si no, como dice Pedro, legítimamente nosotros debemos de ver la palabra y legítimamente sopesar la Escritura. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, la abominación desoladora. El que no lo entiende. La abominación desoladora está en los púlpitos hoy. ¿Por qué? Porque se está predicando un evangelio anatema. Amén. Mujeres predicadoras. ¿Te ve? Todavía no vamos a hablar de los sacerdotes porque eso pasó, pero en contra de la Escritura. Gente hoy guardando días. Por ejemplo, los adventistas que viven todavía por la ley. Entonces, estas personas que no viven conforme al Nuevo Testamento, que es donde el hombre de Dios y todo ser humano debe de entrar, para ser salvo usted debe de entrar en el nuevo pacto que es el Nuevo Testamento, porque si no, no vamos a ser salvos. Si no Es el entramos, libro de la vida. este es el libro de la vida. Entonces, no podemos estar en la vieja naturaleza de nuevo, sino que hay un nuevo orden espiritualmente delante de Dios que es el Nuevo Testamento. Entonces dice el 16, entonces los que estén en Judea,
huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o en días de reposo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios en Mateo 24:20? Porque se supone que si el pueblo de Dios no está aquí, ¿a qué pueblo el Señor le está diciendo que oren aquí en la tierra? Es al pueblo de Dios. Y que su vida no sea en invierno o en día de reposo. Es al pueblo de Dios. Entonces, si están para el cielo. ¿A quién el Señor le está hablando así? Amén. Para los que predican que no van a pasar por el aventador, por la gran tribulación. Amén. Entonces dice, Tenemos una aclaración aquí cuando habla del día de reposo. Ahí ya viene siendo para aquellos que guardan el día de reposo. Que dice, ay de aquellos que llegue ese día, porque si le llega el día de reposo, el día que ellos viven, el día en que supuestamente no hacen nada, pues ese día ellos no van a huir a los montes, ese día ellos se van a quedar donde están. lo van a agarrar asando batata. Ajá. Amén. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Y por qué el Señor acortó los tiempos? Fue por los impíos. Pero se cogido. Es para los escogidos, que deben de pasar la materia. Y usted va a pasar la materia y yo voy a pasar la materia. Le digo cómo. Con la verdad. Y para usted hablar la verdad, usted debe de tener la palabra de Dios en su mente y pasar la materia. Aún el mal no quita el cuello, porque debe de ser así. Amén. Entonces dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a lo escogido. No dice que va a engañar a lo escogido. Dice, si fuese posible. ¿Por qué dice si fuese posible? Porque el escogido mira por el orden bíblico. Amén. El escogido no mira para el lado, ni mira chaqueta, ni mira jipeta, ni mira labia, ni mira que usted hable bonito. ¿Usted sabe lo que mira el escogido? La escritura. El escogido nada más mira una sola cosa, la escritura. Por eso la Biblia dice, si fuese posible lo escogido. Versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes, así que si yo dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Amén. Entonces, la Biblia está dando un dato muy preciso de lo que va a pasar para aquellos días. Y esta guerra y sus rumores de guerra van a traer todos estos acontecimientos. Por eso usted, amigo oyente, estamos transmitiendo esta palabra, las cuales no son nuestras, sino que están en la Escritura, para que usted esté atento a los acontecimientos que están sucediendo día tras día y usted se despierte, porque la Biblia nos manda a que nos despertemos, porque los días de hoy son malos. Y el mal está tejiendo toda su tela de araña, como la araña teje una tela de araña para ella atrapar su presa. Amén. Y si usted hoy no está atento a las cosas espirituales, pues usted también puede quedar atrapado en ella. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 14.
al 16. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Usted sabía, hermano, que Jesús le dijo a un muchacho que iba caminando, que iba a enterrar a su padre, dice, deja que los muertos entierren a su muerto, ven tú y sígueme. ¿Dónde que hoy están muertos, aún respirando? Están muertos atendiendo lo que salió en Facebook, el chisme del lado, la ropa de ahora. No están despiertos y atendiendo las cosas que están aconteciendo en el mundo para prepararse. Mire lo que dice el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿En qué necedad andan? Viendo que van a comer, que van a vestir, que van a calzar, que compró el vecino de al lado, la remodelación de la casa. Están en las necedades que se van a quedar sobre la faz de la tierra. Amén, así es. Entonces mire que dice el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros estemos diligentes, atendiendo las cosas que están pasando. Por eso el Señor le dijo a Gedeón, cuando le mandó a avisar al pueblo, que habían 32,000 hombres, se fueron 22,000. Cuando le dijeron contra quién se iba a enfrentar, quedaron 10,000. Y de los 10,000 le dijo, pásalo por el río y dile que beban. Y los que laman el agua como perros, estos no están atentos, no están vigilantes. Nosotros estamos vigilando lo que nos dice la Escritura y los acontecimientos del mundo para prepararnos para los acontecimientos, porque son cosas grandes que van a acontecer. Cuando se habla de que usted va a tener que estar en el monte o en el desierto por 3 años y medio, que lo dice la Escritura, no lo decimos nosotros, que el Señor allí va a sustentar un pueblo, dice por tiempos y la mitad de un tiempo. En otro punto dice 1260 días. 3 años y medio. Es para que usted se prepare y esté mirando las profecías, como se llama este tema, de guerra y rumores de guerra y pestilencia que están al pasito cubriendo el mundo. La gente en que está en la tecnología, que es la tela de araña principal que tiene el mal para atraparlo, en pornografía, en cuantas cosas. Por eso leímos este tema en Efesios 5:14, que nos despertemos y estemos atentos a los acontecimientos de hoy en día. Amén. Y eso es así. Y más el pueblo de Dios que hoy le han inculcado que no van a pasar por la gran tribulación. Y que cuando este gobierno se instale no van a estar en la tierra. Entonces, la Biblia se equivoca cuando la Biblia dice que Cristo no viene sin que antes venga la apostasía. Y luego dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así como Cristo se manifestó, que fue crucificado por nosotros, sin nosotros merecerlo, ¿te ve? Así también el anticristo debe de manifestarse en un cuerpo humano, como lo dice la Biblia. Dice que Satanás le pasó todo su dominio a este hombre. Entonces, al anticristo. Entonces dice la Biblia, a los que dicen que no, que eso no va a pasar. Vea cómo dice la Biblia. Anótese ahí a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, desde versículo 1 en adelante, le va a declarar esto que hoy el mal quiere taparlo aún en las congregaciones, porque le está vendiendo un sueño de decirle de que usted no va a pasar, de que usted no va a ver al anticristo. Y entonces la Biblia entonces dice, desmiente todos esos predicadores que dicen hoy que no. 2 Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 1 dice, manifestación del hombre de pecado. Oiga cómo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del último tiempo, que estamos en el último tiempo. ¿Por qué? Porque se están enfrentando lo que debe de enfrentarse para Satanás, seleccionar del mundo, que él controla el mundo, a un hombre que gobierne el mundo completo. Entonces dice,
pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que lo anhelamos, claro que lo anhelamos, dice, os rogamos, hermano, el apóstol Pablo hablando y definiendo esta parte, porque el Espíritu Santo sabe, y supo y sabe y sabrá, que hoy en día hay muchos anticristos que querían distorsionar este punto, y él lo declara para que nadie lo tuerza. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, no se dejen mover. ¿Por qué? Porque tiene que acontecer esto que debe de acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Dice, porque no vendrá. Está hablando arriba de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia aquí, que Cristo no viene, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, 1, y se manifieste el hombre de pecado, 2, el hijo de perdición. Faltan 3 acontecimientos bíblicos para el Señor venir a esta tierra. ¿Sabe cuáles? Primero, el hombre de pecado. Primero, la apostasía, que ya estamos en la apostasía, porque todo el que habla en que no esté en sentido bíblico es apóstata de la Escritura. Amén, así es. Todo el que tuerce la Escritura es apóstata, es anti la Escritura, es anticristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Entonces, vea, faltan 3 cosas. Primero, la apostasía. Luego, el hombre de pecado, que debe de manifestarse y tomar control. Y luego, 1000 años en la tierra. 3 acontecimientos que los predicadores no lo predican. Los 1000 años son aquí en la tierra, no es para el cielo, claro, que vamos. Sino es aquí en la tierra, porque la Biblia dice que las mujeres parirán hijos en los 1000 años, que nosotros vamos a cultivar la tierra. Plantarán viña y comerán de ella. Claro. Entonces, espiritualmente usted no va a sembrar yuca ni plátano. Ni le va a dar hambre tampoco. No, usted ve. Y además de eso que ellos acaban de decir, la Biblia dice que después de la venida del Señor Jesucristo no va a haber mujeres. Entonces, ¿cómo una mujer va a dar a luz? Si la Biblia dice que no, que serían semejantes a los ángeles. Mateo capítulo 22, versículos 29 y 30, esa palabra que dijo el hermano. Que ni se casan ni se dan en casamiento. Biblia es Biblia. Cuento de vieja, la Biblia dice que no lo creemos. Entonces, oiga como dice, el cual se opone, dice, lo voy a leer de 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo dice, no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, se manifieste. Cuando la Biblia dice que se manifieste el hombre de pecado, es que está para nosotros verlo. Amén. La manifestación es que vamos a ver lo que estemos vivos de aquí a allá. El hombre de pecado, la cual hoy el mal está por seleccionar uno de ellos. Amén. Entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No acordar que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice que nosotros sabemos lo que lo detiene. Entonces, vea cómo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros hoy, que ya está en acción. Amén. Hay rumores de guerra. Amén. Amén. La Escritura en su palabra nos muestra los tiempos sobre la venida del Señor, como lo acabamos de escuchar. Y también nos muestra qué debemos hacer para poder percibir esos tiempos. Primera de Tesalonicenses 5:1. Dice así la palabra del Señor, en nombre de Jesús. Porque acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad
hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, eso le está ya hablando a lo que escudriñan la escritura y llevan los tiempos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí va el consejo. Por tanto, no durmamos como los demás. Amén. Sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. La Biblia nos manda a despertar del sueño, como lo leyó el hermano allá: levántate tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo, para que podamos ver los tiempos. Porque dice que para el que no vela, el Señor le vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo ladrón? Sin avisar, sin que lo esperes. En el momento que tú menos te lo imagines, Él va a aparecer. Pero Él nos da los tiempos de su venida para que estemos percibidos. Y nos da una parábola de las 10 vírgenes en la cual nos muestra y nos enseña qué pasa si estamos percibidos y qué no. Habían 5 sensatas, que eran las que estaban esperando el tiempo del Señor, y 5 que no. La cual las 5 que no estaban preparadas estaban ya en el último momento buscando cómo alistarse para la venida del Señor, pero ya no hubo forma, no hubo cómo ellos conseguir lo que les hacía falta. Por eso nosotros tenemos que estar preparados desde antes de imaginarnos que el Señor viene. ¿Preparado cómo? No con dinero guardado de que para cuando Él venga a comprar lo que no necesita. No, preparado con sabiduría espiritual, con el conocimiento de la palabra y preparado con las señales que el Señor nos manda. Él nos dijo ahorita en la escritura que corran a los montes. En otro libro nos dice que ya no tendrá lugar preparado y nos sustentará por 3 años y medio. Entonces, el Señor nos manda a despertar de ese sueño y nos dice perezoso. A todo el que no está despierto y vive dormitando y vive sin vivir la escritura, nos dice perezoso. El cual el perezoso se vuelve negligente porque se descuida todo lo que es de Dios. Amén. Amén. Mire, hermano, lo que dice, siguiendo el tema, la profecía de la guerra y rumores de guerra y pestilencia que han de venir al mundo. Dice Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11, dice: y cuando oigáis de guerras, de sediciones, no alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, habrá terror y grandes señales en el cielo. Mire hoy en día cómo están esos países del oriente, en guerra totalmente contra el pueblo de Israel, contra el país de Israel. Estados Unidos está en guerra, todos esos países que son naciones poderosas. Mire,
esa gran guerra que ya tiene años entre Rusia y Ucrania, cuánta pestilencia, cuánta sangre se ha derramado. ¿Por qué? Porque uno quiere tomar el poderío del mundo para poner su gobierno mundial. Amén. Para que se cumpla que la Agenda 2030, que en otros temas hemos hablado de estos puntos. Por eso estamos hablando de despertarse, de estar diligente, atendiendo las cosas que están aconteciendo porque se están cumpliendo. Pero el mal no lo quiere dejar que usted se despierte, sino que lo quiere tener envuelto en lo de él, dormido en las cosas materiales, en todo lo que se va a perder, para él agarrar su puñado. Y el Señor quiere que nosotros seamos salvos y nos está dando la oportunidad de llegar a la salvación, de estar atento a todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en día, para que nosotros nos alertemos y nos preparemos sobre todo esto. Amén. Amén. Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 15 y 16, la Biblia dice allí, de lo que estábamos hablando, Apocalipsis 13, 15 y 16, dice, pero vamos a leerlo desde el 11. 13:11 de Apocalipsis dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice, esta bestia, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Miren, ahí está hablando que este cuerno, que dice que se viste como cordero, se hace pasar como que es un gobierno bueno, pero dice, pero habla como dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua que se llama, el dragón es Satanás, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, dice Amén. la Biblia. Así dice la Escritura. Entonces dice, pero habla como dragón. Este gobierno, dice, y ejerce, se parece, es similar. O sea, todas las características de este gobierno es similar. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia fue cuando Nabucodonosor gobernó el mundo completo. Amén. Entonces esta bestia, que por eso la Biblia manda a que nosotros escudriñemos la Escritura, a que nosotros miremos los tiempos, a que velemos, no durmamos, como dice nuestro hermano Junior, que acabó de leerlo ahora, sino que estemos despiertos en la palabra de Dios. Entonces esta bestia, él es la que fue gobierno mundial en el tiempo de Nabucodonosor, donde en ese tiempo él hizo que todo el mundo se arrodillara a su mandato de él, como ahora este gobierno va a hacer que el mundo completo y de los llamados cristianos, entre comillas, van a tener que doblarse si no buscan de la Escritura, no de hombres, si no se consagran a la palabra de Dios, si no se alinean, si no entran al molde en que deben de entrar para parecerse a Cristo. ¿Te ve? No a usted ni a su pastor no lo va a salvar a usted. Si su pastor le predica en contra de la Escritura, no lo va a salvar, ni papá ni mamá. Nosotros tengamos una nueva naturaleza, que debemos de entrar a esa nueva naturaleza, que ya no somos engendrados, dice la Biblia, ni por carne, ni por voluntad de varón, amén, sino que Cristo es quien nos forma a nosotros por medio de su palabra. Hoy el vientre de todo cristiano no es el pastor. No voy a mencionar la pastora porque eso no existe en la Biblia, sino la Escritura es la que engendra al hombre de Dios con su nueva naturaleza. Entonces esta bestia tiene todas las características de la primera bestia. Por eso dice aquí, versículo 13-12 de Apocalipsis, dice, y ejerce, o sea que va a hacer
Dice, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Por qué dice la Biblia en presencia de ella? Porque Satanás es quien le va a pasar todo su dominio a esta bestia, y esta bestia va a ejercer lo de la primera bestia. Acordémonos que Cristo no ha venido a esta tierra y que todos los demonios y sus secuaces están aquí sobre la tierra, y ellos gobiernan los corazones de los presidentes de hoy. Por eso estos 4 jinetes, que son los 4 jinetes que acabamos de mencionar, él está combatiendo para seleccionar a una cabeza que va a regir el mundo completo. Amén. Y por eso es que nosotros estamos alertando el pueblo cristiano y los no cristianos para que miren la escritura, hermano. No para que nos miren a nosotros, sino la escritura, porque con amor y con dedicación le decimos esto. Amén. Amén. Un comentario también, que la Biblia no, Dios nos dice por medio de la Biblia, a través de Jesucristo, que es su palabra, nos dice escudriñar las escrituras, escudriñarla, no solamente pasarle por arriba, ni que la guardemos en una gaveta hasta que llegue el día de ir a la iglesia, Amén. ni que la tengamos abierta encima de un escritorio, en un salmo. Nos dice escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque en ella os parece que está la vida eterna, solamente en ella, pero debemos de escudriñarla para poder llenarnos de ese conocimiento y conocer los mandamientos del Señor, que toda la Biblia es mandamiento del Señor, para que podamos ser salvos. Amén. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 en adelante. Hablando de las profecías. Hablamos ahorita en Mateo 24 de toda esta profecía de guerra y de rumores de guerra. Amén. ¿Verdad? Y de pestilencia. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. ¿Ves cómo dice la Biblia? Atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Amén. Porque hoy la tierra es el lugar oscuro de todo el que no anda conforme a lo que dice la Escritura. Porque el mal lo tiene bajo su oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice claro, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así dice la Escritura. Así dice la Biblia. Amén. Dice, en el lugar de oscuro, hasta el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana se llama Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios. Ese es el lucero de la mañana. Dice el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, todas estas cosas que fueron profecías que se escribieron en la Escritura es para que usted esté atento, para que conforme a como el mapa le va diciendo que es la Sagrada Escritura, ya estamos viendo toda esta guerra, naciones contra naciones, y todos estos acontecimientos es para que usted esté alerta y se vaya preparando espiritualmente y físicamente, para que estas cosas no le lleguen a usted, ya no encuentre para dónde coger. No, yo estoy atento, preparando primeramente mi bulto espiritual, de saber que cuando me tengo que ir para el monte, para el desierto, como la Biblia lo dice, que para allí no vamos para el cielo. La Biblia dice que no, que para los montes. Vamos a los montes. Entonces nosotros estemos velando. Amén. Eso dice la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia. Porque hoy en día queremos suavizar la palabra, pero la Biblia es clara y dice las cosas como son.
Muchos de los llamados cristianos han querido torcer la escritura, pero nosotros dice la Biblia que no nos podemos dejar de mover de nuestro modo de pensar, porque no es todo el mundo que ve la palabra de Dios. Por ejemplo, los muertos no pueden ver, pero si usted es nueva criatura, si usted las cosas viejas ya pasaron en su vida, usted ve los malos pensamientos, los malos deseos, la mentira, el engaño, la fornicación y cuantas cosas nosotros usábamos antes, ya usted es nueva criatura, ya usted puede ver lo espiritual. ¿Te ve? Pero si usted es natural, como dice 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Dice porque para eso es locura. Y no la puede entender tampoco. Dice porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para usted poder masticar la palabra de Dios, tengamos que despegarnos, hermano, de muchas cosas que todavía nosotros hemos traído del mundo. La Biblia dice que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y que en Cristo Jesús, aquí en la Escritura, que es Cristo Jesús, todas las cosas que nosotros hacíamos antes, dice, todas son hechas nuevas. Amén. Debemos de saber cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo que ya está cerca lo que la Biblia dijo en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, hablando ya de lo que Cristo profetizó en Mateo 24, que lo acabamos de leer. Ya estamos mirando, hermano, esas cosas Claro que sí. ya están aconteciendo. Entonces es importante nosotros conocer el por qué nosotros debemos de ajustarnos a la palabra de Dios. Muchos quizás no entienden esta parte. Lamentablemente eso es así, porque también es bíblico, que no lo iban a entender. Mateo 13, 10, pero Mateo 13, 10 habla de la persona que no pueden entender esta parte. Mire, dice la Biblia, porque el Señor le hablaba por parábola a la persona, pero a lo de él le aclaraba esa parábola que él decía, a lo de él, no a todo el mundo, dice a lo de él. Y él mismo lo dice, Mateo 13, 10 dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le habla por parábola? Ellos mismos se inquietaron. ¿Te ve? Ellos mismos se inquietaron, pero el mismo Señor les responde. 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, le dice porque a ustedes, dice, porque a vosotros os he dado saber, dice, los misterios del reino de los cielos, más a ellos no. Para los que dicen que el reino de los cielos está en el cielo. Pero vea lo que dice aquí, vea. Porque debemos de escudriñar, hermano. El reino de los cielos, la Biblia dice, a ellos mismos les dijo el Señor, que cuando vayan a Ciudad de Oaidea, digan que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Amén. La palabra de Dios es el reino de los cielos. Son las leyes espirituales que hoy se cumplen en el cielo y Dios las va a hacer cumplir en la tierra a los que lo buscan a Él. A los que lo buscan conforme a su palabra. Por eso le dice aquí, porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no tiene, hay que no escudriña. Al que no tiene, hay que no mira por el orden bíblico, sino que mira el pastor, fulano de tal, y no mira la escritura. Ese no tiene. Para usted tener, debe de, como dice la Biblia, de comérselo a él. La Biblia dice que el que no se lo come, su carne y su sangre, debe. Por eso es que es importante nosotros escudriñar la palabra de Dios. Entonces dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábola. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Mirando hoy en día como están estos gobiernos tirándose misiles, peleando guerra, rumores de guerra, Satanás implantando su dominio en la tierra, hombres casándose con hombres,
implantando su dominio, Satanás. Mujeres casándose con mujeres. ¿Te ve? Ya usted no tiene que ver una película de pornografía porque las mujeres hoy andan enseñando sus atributos. ¿Qué es eso? Satanás implantando su dominio. Y volviéndole una normalidad. Claro, eso es normal. Como el estudio que dimos, el pecado se ha hecho normal en un mundo moderno. Entonces es importante nosotros conocer que por esa parte es que la Biblia dice, porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibí, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Mire, ellos viendo la guerra, se hacen de cuenta que no hay nada, porque les interesa más los deseos del mundo, donde la Biblia le dice al cristiano que está mirando los deseos de su carne, que son los deseos de sus ojos, del mundo y de todo. ¿Sabe cómo la Biblia le dice? Jorobado. Porque miran para abajo. Porque nada más miran lo terrenal, nada de lo espiritual le interesa. Entonces dice, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Bienaventurado el que mira todas estas cosas y analiza lo que dice la Escritura para estar percibido de lo que va a acontecer. Amén. La Biblia nos muestra que a lo malo le llamarán bueno, Sí. y a lo bueno le llamarán malo. Y todo el que es nacido de nuevo ya no cree en historias ni en fábulas. No. Ya no de que yo voy a creer en la historia de que fui al cielo y los ángeles lo vi horneando pan y me dieron un chin de pan para traer para acá, para la tierra, para los feligreses míos. Sí, esos son los cuentos que Esa están. historia, el que nació de nuevo y vive por la palabra no la cree. Lo dice, oye, este anticristo hablando cosas que no son de parte de la Biblia. Entonces ya uno lo entiende y lo asimila, pero el que no es nacido de nuevo, el que está mirando para abajo, el jorobado, eso lo celebra y hasta veneran a esa persona. Lo tienen más por encima de la misma Biblia. De la Biblia. Y es lo que me dice mi pastor, no lo que dice la Biblia. Amén. Mire, siguiendo el tema, lo que dice el Señor. Casi todos los pueblos del Oriente quieren destruir a Israel. Están encañonando al pueblo de Israel. Esta guerra, incluso Israel tuvo que diseñar un sistema que se llama el domo de hierro, para ellos poder resistir un poco cuando toda esta gente comienza a atacarlo, todo lo que los rodean. Tuvo que hacer esto Israel para poderse defender un poco, porque todo el mundo quiere exterminarlo. Sin embargo, mire lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 28, versículo 22. Amén. Dice, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy a la puerta contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia, sangre a sus calles, y caerán muertos en medio de ella, contra espada, contra ella, por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina, dice, desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos los rodean. ¿Ves que está hablando de que los rodean, de todo lo que los rodean, sí, que quieren exterminar ese pueblo? Dice, y la menosprecian y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor,
cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcido. Entonces me santificaré en ello ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Mire cómo la Biblia está diciendo, y está hablando de los que lo rodean, de los que lo quieren exterminar. Este mismo pueblo con el cual se está batallando hoy Irán, que dijo que había que borrar a Israel de la faz de la tierra. Pero el Señor le ha puesto un guardián hasta un determinado momento al pueblo de Israel, que es Estados Unidos. Amén. Quien le vende armas, quien lo sustenta, quien hasta ahora va con ellos a la guerra, los ayuda, ¿verdad? Y nosotros estamos siguiendo todos estos pasos, conforme a lo que la Biblia dice. Por eso le estamos haciendo este llamado de que usted se despierte y se ponga alerta a estos tiempos de guerra y rumores de guerra que están aconteciendo en toda parte del mundo, de los terremotos que la Biblia lo mencionó, el hermano lo leyó ahorita allí. ¿Sabe para qué? Para que usted esté apercibido de lo real, de lo verdadero, que los acontecimientos que están sucediendo y se están cumpliendo conforme a lo que la Escritura está diciendo. Amén. Amén. Entonces, querido hermano, le estamos haciendo este llamado a través de estos puntos bíblicos que le estamos citando a la Biblia, para que usted se despierte y esté mirando todo lo que está aconteciendo en el mundo, toda esta guerra, todas estas cosas que el Señor dice que es necesario que acontezcan antes, pero que aún no es el fin. Damos las gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos ha dado en esta tarde noche de transmitir este mensaje de vida, este mensaje de salvación, que sea de edificación para usted, para su casa. Dios le guarde y Dios le bendiga. Amén.